donde abordaremos el tema la influencia de movimientos sociales internacionales como Mayo francés del 1968, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos o las recientes protestas globales contra el cambio climático, en las culturas políticas y en las formas de protesta y participación ciudadana en el Ecuador en el siglo XXI. Estos movimientos sociales internacionales como el Mayo francés, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y las recientes protestas climáticas han tenido un impacto significativo en los contextos latinoamericanos, especialmente en Ecuador. Estos movimientos sirvieron como inspiración y modelo para nuevas formas de organización ciudadana y protesta, promoviendo una cultura de participación más activa que conecta problemáticas globales en realidades locales. Impactos de los movimientos internacionales en Latinoamérica y Ecuador. Mayo francés y movimientos de los 60. Estos movimientos cuestionaron profundamente estructuras de poder tradicionales, como el patriarcado, y movimientos de igualdad y el respeto a la diversidad. Introdujeron tácticas como la ocupación de espacios y huelgas generales, que fueron adoptadas en Ecuador y otros países latinoamericanos, impulsando una tradición de activismo juvenil y universitario. Movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Este movimiento fortaleció la idea de la participación ciudadana directa y la organización comunitaria para exigir derechos sociales y políticos. Movimientos como el Mayo francés 1968, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y las movilizaciones por la justicia climática han dejado una huella en América Latina. En Ecuador, estas influencias se han adaptado al contexto local, dando lugar a una participación social más diversa y enfocada en denunciar problemas tanto nacionales como globales. Un ejemplo de aquello es el levantamiento de octubre del 2019, liderada por la CONAI y otros sectores sociales en protesta contra la eliminación de subsidios a los combustibles. Esta movilización combinó métodos tradicionales indígenas con tácticas estudiantiles y urbanas, mostrando una convergencia de repertorio que reflejan una dinámica de aprendizaje y transformación. Así lo manifiesta Solís Carrión en su artículo La protesta social en Ecuador en octubre del 2019. Actualmente, en septiembre de 2025, la eliminación del subsidio al diésel, un nuevo paro nacional convocado por la CONAI. Durante estas protestas, el comunero indígena Efraín Fuentes perdió la vida. Así también tenemos otro caso emblemático en la defensa del Yasuní, donde líderes indígenas y colectivos ambientalistas se inspiraron en movilizaciones globales por el clima. Utilizaron plataformas internacionales, alianza con la Unión no gubernamentales y campañas de sensibilización para influir en decisiones políticas, logrando que un referéndum de 2023 protegiera parte del parque la extracción petrolera. Eso lo reafirma en la revista Internacional de Derecho y Estudios García Orellana. Tabla comparativa que identifica los argumentos principales, posturas ideológicas y evidencias de cada movimiento social internacional, además de analizar cómo influyen en las actitudes sociales y políticas en Ecuador. El movimiento Mayo francés de 1968 con un argumento principal, obtener la igualdad y la justicia social. Una de las posturas ideológicas, promover un cambio cultural hacia la igualdad, la diversidad y la democracia. Evidencias utilizadas logró demostrar la necesidad de transformar la educación, las relaciones laborales. Efecto en Ecuador sembró la idea de que la ciudadanía organizada puede exigir y alcanzar transformaciones profundas. Movimiento por los derechos civiles. Su objetivo central fue poner fin a la discriminación racial y garantizar los derechos civiles plenos para la población. Posturas ideológicas, la no violencia, la justicia social y los derechos humanos universales influenciados por el pensamiento cristiano. Evidencias utilizadas, la protesta pacífica ayudó a convencer a la opinión pública y al gobierno de los cambios en las leyes. ¿Qué efecto hubo en Ecuador en las luchas por los derechos humanos, el reconocimiento de comunidades indígenas y los afrodescendientes? Protestas climáticas recientes como amenaza urgente y global causada principalmente por la quema de combustibles fósiles, la deforestación y el modelo económico extractivista. Una postura ideológica, la defensa del medio ambiente con la justicia social, los derechos humanos y los derechos de los pueblos. Una evidencia, los informes científicos sobre un aumento de temperatura global y además proteger los ecosistemas de la Amazonía y las demandas de explotación como recursos naturales, que ha sido un efecto aquí para nuestro país, Ecuador. Análisis del efecto. Durante el siglo XIX en Ecuador se han experimentado transformaciones profundas
en un panorama social político fuertemente marcado por la influencia de los movimientos, derechos civiles de los Estados Unidos y recientemente en las protestas contra los cambios climáticos que han dejado una huella significativa. En la forma en que los ecuatorianos se organizan en las protestas y defienden sus derechos. Estos movimientos internacionales funcionan como catalizadores que introducen nuevas ideas, formando organizaciones, tácticas que se adaptan a un argumento ecuatoriano. La historia de los movimientos sociales internacionales dejó una fuerte huella en Ecuador. El Mayo francés de 1968 mostró que los jóvenes podían desafiar estructuras de poder y en Ecuador inspiró a estudiantes a organizarse y exigir educación justa y democracia. El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos enseñó que la dignidad no se pide, se conquista, y en nuestro país motivó las luchas de pueblos indígenas, afroecuatorianos, mujeres y sectores excluidos hasta reflejarse en la Constitución del 2008, que reconoce la plurinacionalidad y la igualdad de derechos. En conjunto, estos movimientos no fueron copiados, sino adaptados, se convirtieron en espejo para que los ecuatorianos escriban su propia historia de resistencia. Hoy, cada protesta en defensa de la educación, la democracia o la naturaleza es parte de una tradición viva que une causas globales con realidades locales. La gran enseñanza que nos deja es que la lucha por la justicia, la igualdad y la dignidad no conoce fronteras, pero sí tiene rostros específicos. Son los estudiantes, campesinos, indígenas y mujeres que con su voz mantienen viva la esperanza de un futuro mejor. Y quizá esa sea la mayor lección, que mientras exista la injusticia habrá resistencia, y mientras haya sueños de un mundo mejor, la voz del pueblo seguirá resonando con fuerza en cada rincón del país.